181 días de administración, T-47 para el comienzo de la nueva sesión legislativa. La próxima sesión ordinaria comenzaría el lunes 18 de agosto del corriente año. Hoy es miércoles 2 de julio del año 2025. En el primer turno tendremos hoy al licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Luego estará el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Y tendremos en el tercer turno al secretario y director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, para hablar un poco y darle consecución al tema que tuvimos ayer con Claribet Díaz, principal oficial ejecutiva de lo que es San Juan Global Ports, que es el operador privado de la alianza público-privada que se hizo para los muelles cruceros, y tuvimos oportunidad de hablar ayer con ella sobre lo que ya hay vigente y lo que viene por ahí también en términos de poder volver a traer a los megacruceros y todos los arreglos, las reparaciones, el mantenimiento que se ha hecho en las instalaciones portuarias para recibir a los cruceros. Y mire, dando paso al orden de los asuntos, llevamos semanas desde aquí hablando acerca de lo que es las intervenciones de las autoridades federales para con los inmigrantes que no tienen estatus migratorio definido, como le dicen, personas que están indocumentadas, como siempre informalmente les conocemos. Y es importante destacar el asunto de que había habido unas seguridades, por decirlo menos, en términos de lo que son los menores de edad, las personas en hospitales, las escuelas, las iglesias, e inclusive la gobernadora Jennifer González había ofrecido esas seguridades y un poco también el Homeland Security aquí en Puerto Rico. ¿Y a qué voy con esto? Les había compartido que más allá del Departamento de Transportación y Obras Públicas, con la gente que tenía licencias y habían compartido los registros con la información de estos, también había habido, de acuerdo a una información que me había llegado, registros del Departamento de la Familia sobre menores. Y la secretaria lo había negado en múltiples ocasiones, pero ya se da una intervención con menores de edad bajo la supervisión. Estaban bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia y ayer la institución, la entidad que controla las fronteras, mejor conocida como ICE, interviene con estos menores y se le pregunta a la secretaria de la Familia qué pasó aquí. Ella no da mucha información que no sea decir, pues mira, por lo menos hasta donde yo sé ahora, no hay un requerimiento de información, de documentos, ningún documento que haya sido cursado al Departamento de la Familia para intervenir con menores bajo su jurisdicción y supervisión, bajo su custodia. Y esto evidentemente va en contra de las seguridades que se habían ofrecido por esta administración de que no iban a haber intervenciones con menores de edad, ni con personas en los hospitales, ni con personas en las iglesias, ni en las escuelas. Pero ya ocurrió. ¿Y a razón de qué? ¿Cómo identificaron a estos menores? Parece validar la información que compartí con ustedes hace una semana de que en efecto hay unos registros, una documentación que sin ir al tribunal, sin haber un documento formal, según dice la secretaria, se compartió y conocen de la existencia de esos menores bajo la custodia del departamento u otros que pudieran haber que conocen que sus padres tutores o ellos mismos carezcan de estatus migratorio definido. Y esto va, obviamente, a recrudecer la situación que existe. Unas expresiones ayer del presidente Donald Trump muy controversiales, diciendo que ante estas intervenciones que lo mejor que pueden hacer es correr en zigzag las personas intervenidas, ¿verdad? Y se ha levantado mucha oposición, recelo, reserva contra este tipo de intervenciones y más aún cuando se da contra poblaciones vulnerables
Vimos lo que pasó con Aracelis, que se los relaté ayer, la ciudadana dominicana que estaba en Puerto Rico y que fue a pedir un permiso al municipio de Cabo Rojo para operar un puesto de helados en el balneario, y que ahí fue intervenida y choteada por los oficiales municipales, y que pese a que tenía una protección reconocida en ley para propósitos de que no se interviniese con ella por ser una víctima de violencia de género, pues no empecé a eso, como quiera se intervino, se sacó del país y hubo que hacer todo el trámite correspondiente para lograr que regresara a Puerto Rico. Pero pues ya dicho esto, hay que ver por dónde vaya a discurrir esta situación de lo que es, ¿verdad? Este tipo de intervención con menores de edad que no tienen un tutor cerca, que pudieran también sacarlos de la jurisdicción, y esto levanta otro tipo de acción por parte de la administración actual para ver qué se va a hacer en esos casos y no simplemente no ofrecer muchos detalles en una conferencia de prensa como pasó ayer. Otra cosa que sucede ayer mientras se daba esa conferencia de prensa, que era este resumen semanal que hace la administración, ¿verdad?, a cargo del licenciado Irán Torres Montalvo, actual secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, y es que se da una sorpresiva renuncia del director de Pritco, o Fomento Industrial, como se conoce en español, que es una corporación que está atada al Departamento de Desarrollo Económico, junto con la Oficina de Gerencias y Permisos y otras instituciones también. De hecho, en papeles, la compañía de turismo debería estar adscrita también al Departamento de Desarrollo Económico. Pero se da esta sorpresiva renuncia por alegadas razones personales, como ya nos tienen acostumbrados cada vez que renuncia alguien en el gabinete. Y esta posición era llenada por nada más y nada menos que Eric Justiniano, ¿verdad? Eric Santiago Justiniano, quien a su vez había fungido como presidente de la Asociación de Industriales, y que es una persona, ¿verdad?, que en los medios de comunicación se destacó por dar mucha información, estaba muy vigente en los diferentes programas de análisis y entrevistas. Y un poco aquí el amigo Eric Santiago pues no ha sido tan vocal reconociendo las situaciones de su renuncia, que se da de manera inmediata, y que parece obedecer a unas situaciones que se están dando dentro del Departamento de Desarrollo Económico, y que ya venían unas molestias de la información que me llega entre el director de la Oficina de Gerencias y Permisos, el actual director Sebastián Negrón de Desarrollo Económico, y ahora, o el pasado, director de lo que es la Corporación para Fomento Industrial. Y esto tiene que ver en gran parte, de nuevo, por la información que me llega, por estas naves de Pritco, estos locales que en su día las ocuparon industrias farmacéuticas, biotecnología y otras que se fueron, y la aclimatación, o de momento ponerlas, ¿verdad?, disponibles para su uso, y un rezago que había con la cuestión de los permisos y de otras situaciones dentro del Departamento de Desarrollo Económico, un alegado arrastre de pie, y la consecuencia que pudiera tener eso, como les he dicho, cuando se consiga que compañías regresen a Puerto Rico a ofrecer sus servicios, a contratar gente y demás, y que esas naves no pudieran estar tal cual, ¿verdad? O como se les ofreció y como se les vendió la idea a esas compañías que pudieran llevar a cabo funciones en Puerto Rico. Así que yo creo que debe haber más información en los próximos días, más allá de los rumores, de estas informaciones que les digo de lo que estaba ocurriendo al seno del Departamento de Desarrollo Económico y la molestia por no poder cumplir con lo que les encomendaba la gobernadora, porque todo ese catálogo de espacios disponibles para propósitos industriales estaban bajo la jurisdicción, estaban a cargo de Eric Santiago, quien renuncia ayer sorpresivamente, y cuánto esto pudiera desacelerar quizás esa propuesta que ha presentado la gobernadora directamente
para el famoso reshoring, para que vengan compañías, regresen a Puerto Rico o vengan nuevas para propósitos de lo que quiere hacer la política pública del presidente Donald Trump de traerlos nuevamente a territorio norteamericano. Así que veremos a ver cuál va a ser el movimiento que puede hacer la gobernadora en términos de reemplazar esta figura, cuán pronto pudiera venir un nombramiento, sería un nombramiento en receso, por lo cual, bueno, no necesariamente, porque al ser una corporación pública tiene una junta que pudieran, no tiene que ir a la legislatura, entiendo, pero hay un área gris por ser una corporación pública, pero estar dentro del Departamento de Desarrollo Económico. Veremos a ver cuál es la medida del gobierno ante esta baja al segundo día o tercer día luego de concluida la sesión legislativa y si traerá algún tipo de controversia al seno del Partido Nuevo Progresista. Mire, se da una controversia interesantísima también por algo que no es nuevo y que más allá del reconocimiento de que pudiera haber una necesidad para esto, pone de manifiesto todas las cosas incluidas, están incluidas en esa factura de servicio eléctrico que recibimos tanto las residencias, los comercios como las industrias. Saben que siempre les separo esos tres renglones porque son distintos en su consumo, en sus necesidades. Y aquí se reconocen unos subsidios por cuestiones de política pública, están legislados, no pelee conmigo, eso está en la ley, y se les reconocen subsidios, entre muchos otros que existen, a los residenciales públicos, a los hoteles y también a los municipios. Y aquí hay unas razones que sustentan quizás esa necesidad de los subsidios a los municipios y particularmente para instalaciones públicas que llevan a cabo eventos deportivos o culturales. Y me refiero particularmente a los teatros, a los parques, a los coliseos, a los estadios que tiene cada municipio. Y es que más allá de las oficinas que pudiera tener en su día la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy trayéndolo al presente Luma, hay también lo que se llama una servidumbre, que es un reconocimiento de cierto terreno en el piso o elevado, que se llama la servidumbre, es por donde pasan las líneas. Más allá de las construcciones o reconstrucciones, remodelaciones que se hacen, los postes y todo eso, que en caso de ser una obra que usted haga en su casa o alguna industria o comercio haga, tiene que pagar un arbitrio municipal por esa obra. Tiene que pagarle al municipio. En reconocimiento de que eso constituiría un ingreso para el municipio dice, ¿sabes qué? No me pagues por eso. A cambio de eso, yo no te voy a pagar en las instalaciones municipales ningún servicio eléctrico, ninguna cantidad, y estamos a mano, ¿verdad? Quedamos tabla, como dicen. Yo no te debo, tú no me debes. En reconocimiento que me tendrías que pagar todas esas cantidades que cualquier otro comercio, cualquier otra industria tendría que pagarla. Dicho esto, de momento se le hacen unos cambios a la ley hace unos años recientes, y para que eso se reconozca, y eso es lo que se llama el CELIC, contribución en lugar de impuesto, del impuesto que tendría que pagar Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica a ese municipio por los trabajos que hace o por esas servidumbres que están en el terreno de ese municipio y que todos los demás pagamos cuando hacemos ciertos trámites. Trascendido eso, se decía que para propósitos de los recintos, de los establecimientos donde se daba actividad deportiva o artística, siempre y cuando el municipio no recibiera ingresos, sí se reconocía esa contribución en lugar de impuestos. Pero para eso hay que mandar unos informes. Los municipios tienen que enviarle un informe ahora a Luma. Antes a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora a Luma. Y en ese informe se tiene que detallar qué actividad hay en esos locales y saber si el municipio genera ingresos o no. Porque de ordinario pues se da a través de un tercero, de un promotor, de una compañía que se dedique a este tipo de espectáculos, ya sea para el baloncesto, para la pelota, para cualquier otra actividad artística o deportiva que se dé en esos recintos.
Y parece que uno de los municipios, particularmente San Germán, envió ese informe, y en ese informe que se envía por el municipio y que fue ordenado por el alcalde, cuidado ahí, alcalde, porque hay una doctrina de actos propios, y si en ese informe, por equivocación o lo que sea, reflejaba que el municipio estaba teniendo un ingreso, ya sea por el cobro del alquiler de la instalación, porque llevó a cabo actividades propias como promotores, lo que sea, ahí entonces Luma les dijo, ¿sabes qué? Tú estás reflejando ganancia aquí. Así que me tienes que pagar por la luz que está consumiendo la Arquelio Torre, donde juegan los Atléticos de San Germán para el Baloncesto Superior Nacional. Y es una cantidad bastante considerable, bastante alta. De nuevo, como política pública decidimos subsidiar esa actividad, y aquí hay motivos hasta de seguridad. Porque mientras esa cancha esté prendida, o el parque de pelota, o todo lo demás que sea instalación municipal, también, pues, no hay actividad delictiva, particularmente en horas de la noche o de la madrugada. Y mucha gente favorece eso, aunque tenga que pagarse en la factura, porque previene cierta actividad criminal, delictiva, y también provee a los oficiales del orden público una mejor supervisión, una mejor visibilidad de cualquier acto ilegal que se perpetre en las cercanías o en las mismas instalaciones. Hay algunas que dicen en municipios que allí es donde está el punto de droga. Pero no me voy a meter ahí. La cosa es que en obediencia al informe que envía el municipio a Luma, dice, la ley dice esto, y por tanto tú me tienes que pagar entonces, porque como tú tuviste ganancia municipio, me tienes que pagar la luz. Lo que dice ahí que consumiste. Esto pudiera abrir la puerta para otros municipios para ver cómo se está confeccionando esos informes, si se están enviando y que reflejan los mismos. Y si de momento, entonces vamos a ver esta actividad artística, cultural reducida o deportiva, por razón de que ahora a los alcaldes tengan que también pagar. Lo que yo creo que va a pasar aquí es que entonces el alcalde le envíe una cuentecita a Luma y le diga, pues ¿sabes qué? Ahora tú me tienes que pagar por todas las servidumbres, por todos los arbitrios de construcción y todas las obras que estás haciendo. A ver cuál va a ser mayor. Esto ya está ante el negociado de energía, pero me parece que va a culminar en los tribunales y pudieran unirse otros alcaldes si mi instinto no me falla. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, luego de que la semana pasada, a finales de la semana pasada, el secretario Francisco Quiñones hubiese dejado saber de que en las próximas semanas o horas o días se habría de enviar la notificación de cancelación de contrato a Physician Correctional. Sí, aquella gente que se les atribuye que tuvieron la culpa de excarcelar a Hermes Ávila y que matara a Iber Joan Meléndez como consecuencia de ello. Pues ayer se les envía la notificación y hay más preguntas que respuestas ahí, porque el secretario, consono con el envío de la notificación de cancelación, nos deja saber varias cosas que son importantes para estos propósitos. Y es que consono con ese envío se va a comenzar el proceso de evaluación de propuestas, que no es otra cosa que un tipo de proceso competitivo, para ver quién puede ofrecer esos servicios de manera productiva, diligente y que no se interrumpan. Por lo que he dicho antes, es obligatorio, ¿verdad? Hay una ley federal o un mandato federal a través de una jurisprudencia que tienen que dársele todos los servicios médicos a la población correccional en nuestras cárceles y diferentes penales o campamentos, como se les reconozca a los de mínima. Y dice que se va a empezar a evaluar esas propuestas, pero nos dice también que si Physician Correctional se reestructura, crean otra corporación, pudieran participar de ese proceso. Y ha habido un levantamiento de bandera porque no se había querido cancelar ese contrato ni en la pasada administración cuando empezaron a fluir las informaciones, particularmente de lo del caso de Hermes Ávila, ni en esta tampoco, porque decían que esa gente le donan a los dos partidos, decían, no me peleé conmigo,
que le donan a los dos partidos y que no había mucha voluntad de cancelar esos contratos o ese contrato, que es a razón de $12 millones por año. Y ciertamente la población correccional es amplia, ¿verdad? La portavoz nuevamente incide después de las expresiones de Francisco Quiñones y dice, aquí no se ha demostrado ningún incumplimiento con las disposiciones del contrato. Y yo espero que esa cancelación no obedezca a presiones o a otras cosas ajenas a lo que estamos obligados, tanto el departamento como el operador. Entiéndase el contratista. Y el contrato es hasta 2028. Parece que ellos no van a quedarse quietos y que argumentarán y presentarán sus reservas en cuanto a la cancelación de este contrato. Mientras tanto, nos deja saber el secretario también ayer de que hasta que no se evalúe y se encuentre al proveedor idóneo, Physicians Correctional seguirá dando los servicios a pesar de que se le haya dado la notificación de cancelación de contrato. Así que esto no va a ser inmediato. No necesariamente va a aparecer alguien que diga mi sí yo, mi sí yo, mi sí yo, de manera rápida, y veremos a ver, porque la situación de lo de Hermes Ávila no es lo único contenido como razón para la cancelación o la notificación de cancelación que existe en esa carta de 3 páginas que envía ayer el secretario Francisco Quiñones. Así que veremos a ver por dónde aterriza esto, cuál va a ser las argumentaciones, qué acción legal pudiera presentar ese contratista ante los tribunales para que no se les quite su contratito y puedan continuar ahí. Mire, hay otro asunto que ya lleva tiempo y que trasciende esta administración. Y es un contrato en el Departamento de Salud para los servicios en línea. Y aquí hay una pequeña confusión porque aquí está la Junta de Licenciamiento Médico. Aquí está que tiene que ver con la educación continua y con un montón de información que tienen que enviar los médicos periódicamente para mantener sus licencias al día. Aquí está también la Junta de Cannabis, que se presenta cierta información periódicamente y se hace en línea también. Y hay también el sistema de turnos, que tiene que ver con un proveedor que da esos servicios, rinde esos servicios, y esto es todo lo que es digital. Y ya esto venía teniendo una situación cuestionable porque había que cambiar el proveedor. Y ahora se dice que el proveedor anterior no quería entregar el sistema de base de datos. ¿Qué es eso? Toda la información que estaba en esos sistemas. El proveedor le decía que era de ellos y que no tenía que dársela al gobierno, que era quien le pagaba por esos servicios. Veremos a ver. Quiero ampliar esto con ya mismo con Raúl Márquez para ver si nos lo puede explicar qué está pasando aquí y cuál va a ser el futuro de esa negociación, porque ayer el secretario fue muy puntual y dijo, eso viene de la pasada administración. Y parece que el contrato se firmó nada más y nada menos que el 31 de diciembre de 2024 a las 5 de la tarde. No pelee conmigo, los hechos son sagrados. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. Buenos días. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Mira, estaba hablando de diferentes cosas. Quería empezar por la renuncia de Eric Santiago Justiniano como director de la Compañía de Fomento Industrial, que según nos dice ayer Irán Torres Montalvo, ocurre por razones y motivaciones personales, pero, ¿verdad? Evidentemente tan cercano a haber entrado y ocupado el puesto. ¿Qué pudiera haber estado pasando ahí, si tienes alguna información? Te puedo decir que la renuncia me tomó completamente por sorpresa, no la veía venir, y que me enteré ayer cenando con un amigo que me lo informó. Así que no tengo más información que lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que las razones personales, todas las renuncias están motivadas por razones personales, ¿verdad? Claro. Así que eso no dice mucho. Y algunas interpersonales, entre personas. Claro, pero la razón no dice mucho, nos enteraremos. Te digo eso porque la información que me había llegado es que habían divergencias de criterios entre el director de la OCPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos, y Sebastián Negrón, secretario de Desarrollo Económico.
es natural de la relación entre personas de trabajo y en el gobierno que haya divergencias de criterios, que hayan opiniones, porque tienes grandes profesionales, personas con una gran preparación, De acuerdo. probablemente en el peak de sus carreras, trabajando en el gobierno y todo el mundo tiene una opinión de cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? Y eso provoca las discusiones y lo importante de eso es que esas discusiones nos lleven a tener las mejores soluciones, ¿verdad? Porque una persona que piense que de su mente salen todas las soluciones o salen las mejores ideas, pues está equivocado, ¿verdad? O está destinado a no crecer y a no nutrirse precisamente de lo que surge de ese debate de ideas, de ese choque de pensamiento. Y para mí eso es idóneo y es lo que debe ocurrir en el gobierno. De nuevo, la información para completártela es que esto surge a raíz de cuán preparadas están estas naves, estos espacios de la compañía de fomento industrial para propósitos de lo que quiere hacer la gobernadora Jennifer González, de traer compañías nuevas o que regresen algunas que ya estuvieron en Puerto Rico y que no necesariamente se están agilizando los trabajos para poder cumplir con el mandato de la gobernadora en caso de que ya cuadren, ya ha habido algunas que han decidido establecer operaciones en Puerto Rico. Sí. Los jefes de agencia, sobre todo los que están trabajando con esto, tienen que ponerse los tenis y salir a correr. Porque antes de que lleguen va a haber un due diligence. Claro. Y van a hacer su asignación. Claro. Y van a decir, déjame ver dónde es que yo me voy. Pero si eso allí está en canto y la plomería no sirve o la electricidad la electricidad tiene otros factores, ¿no? Pero para propósitos de la infraestructura, la carretera no es accesible, los semáforos, lo que sea. O sea, hay muchas cosas más allá de las leyes laborales, de si hay el personal para también contratar, si ese personal que traigan van a tener casas, ¿verdad? Más allá de eso, me parece, ¿verdad? Que es importante el establecer, mira, este va a ser el almacén, este va a ser la facilidad donde vas a comenzar tus operaciones y tienes aquí la cosa del internet y tienes todo lo que necesites. La información que tengo es que tiene que ver con eso, las divergencias que habían existido de lo que quería hacer Eric Santiago, que conoce muy bien esa parte industrial por su preparación y su carrera profesional, versus lo que se está haciendo en el departamento para permisos y para todo lo demás que eso ocurre. Eddie, los que quieran saber lo que puede pasar con una nave de estas de Pritco y cómo puede evolucionar, yo les diría que llamen al alcalde de Camuy, a Gabriel Hernández, y que pasen por Camuy y vean lo que está pasando en Camuy con una nave que estuvo abandonada por mucho tiempo, que era conocida por los camuyanos y las personas del área como el edificio de la Panam, porque allí operaba Panam Shoes, supongo yo por el nombre, ¿verdad? Que era que hacían zapatos, producían zapatos. Faldas no eran. Y actualmente, ¿cómo lo están ocupando? Otro tipo de... Esa facilidad está bajo el municipio ahora. Se la cedió al municipio. Claro, Pritz hizo un contrato, Pritco, ¿verdad? No, Pritz. Fomento Industrial. Fomento Industrial hizo un contrato de arrendamiento con el municipio y el municipio se ha encargado de promoverla y de que esté ocupada. De que esté ocupada. Fíjate que no. Y he tenido la dicha de participar de parte de este proceso porque... ¿Quién la condicionó entonces? Asesoro a Gabriel Hernández, ¿verdad? Y lo ha ayudado con la preparación de los contratos, la preparación de la estructura legal para que estos comerciantes ocupen el área, la preparación de ciertos incentivos o ciertas ayudas por parte del gobierno. Y es que la prepara la propia empresa privada, con unos créditos a la renta, con unos pagos diferidos de patentes. No es que pagan cero patentes, pero se les da una oportunidad, ¿verdad? De que... que ellos cogen la facilidad en canto. Ellos cogen la facilidad y la condicionan, ¿verdad? Estiman cuánto es el costo y todo esto se observa en el contrato y se fiscaliza por el municipio. ¿Pero eso no es un subsidio entonces que pagamos nosotros con nuestras contribuciones? No lo es, Eddie. Esta gente no paga cero impuestos, pagan impuestos. Por tanto. Lo que sí es que tienen unos plazos distintos para pagarle los impuestos al municipio. En algunos momentos, pues, tienen algún tipo de tipo preferencial. Pero en efecto, ponen a funcionar estas naves que hasta ahora están abandonadas, producen empleo, traen IVA al municipio, traen personas a vivir al municipio de Camuy y todo esto nutre, correcto, toda esta área. Además de que hay una nave que estuvo abandonada, que ahora está en uso, que allí hay empleados, que hay inventario en estas naves. Alrededor se empiezan a formar los comerciantes, ¿verdad? Que venden almuerzos, que atienden esos empleados. Pero eso es un modelo. ¿Se está haciendo eso a nivel isla
o por lo menos esta parte del oeste, que verdad que está muy, muy de moda por la cosa aeroespacial y porque tienen el laboratorio de personal allí en la universidad, en el recinto de Mayagüez. O sea, esto se está masificando y vuelvo de nuevo, quizás a la molestia de Eric Santiago de que se haya estado arrastrando los pies para otras facilidades y no necesariamente Mire, donde intervino el alcalde. Eso es lo próximo que te iba a decir. Y vemos en Aguadilla que tenemos un clúster, ¿verdad? Tecnológico allí. Sí. Y hace poco la gobernadora hizo un corte de cinta de una operación industrial de fabricación de placas solares allá en el oeste. Y precisamente es en un área, ¿verdad? Que era... ocupan una nave de Prisco. Correcto, correcto. Y entonces, a mí me parece que pretender un resultado en 6 meses o tener todas estas naves ocupadas en 6 meses, pues es un imposible, ¿verdad? No, pero, no es que estén ocupadas, pero que se empiece el acondicionamiento. Así que yo dudo mucho que esta sea la razón de el ahora ex director de Prisco, ¿verdad? Para dimitir. Pero lo he visto que se está haciendo el trabajo y que es una prioridad ocupar estas naves con nuevas manufacturas, con la nueva tecnología. En este caso de Aguadilla es con placas solares y que lo veamos replicando por toda la isla. Es necesario porque, ¿verdad? O sea, tú enamoras a la gente en unos congresos o en ciertas actividades como fue ese Select US, creo que se llamaba la actividad que estuvo la gobernadora en Washington, y les dice, mira, tengo estos créditos contributivos, pero entonces lo llevas a la facilidad y está hecha a canto porque hace 30 años que no se usa. Entonces, sí, es una consideración que hay que tener en todo este proceso. Claro. Y pretender que el gobierno, pero pretender que el gobierno las acondicione tampoco es real. Bueno, algo tienes que hacer, ¿verdad? Porque pero el gobierno le puede llevar ciertas facilidades, pero le puede llevar ciertas facilidades, ¿verdad? Te traigo el acueducto y el alcantarillado a tal distancia, te traigo la energía eléctrica a tal distancia, y si te encargas de hacer la inversión a cierta cantidad, pues te consideramos unos créditos, de cierta forma lo incentivamos, y hay que hacerlo, Eddie, porque hay que traer dinero nuevo. Traigámoslos un ejemplo. Yo te voy a alquilar una casa, la casa está hecha a canto, y yo te digo, si me la alquila, te voy a deducir de la renta que van a ser 2,000 pesos, pues págame 1,000 y véate arreglándola. Esas cosas pasan. Claro, lava la casa, píntala, fumígala, y del primer año, en vez de cobrarte 2,000 de renta, te voy a cobrar 1,500. Ya. Claro. Es una forma, y es una forma también de garantizar que van a permanecer aquí, ¿verdad? Porque quieren el crédito de su inversión y quieren su retorno de inversión. Sí, que no es que le estás regalando dinero, es lo que mira, Eddie, el mismo ejemplo tenemos con la antigua ley 2022, que ahora está dentro de la ley 60. Y yo puedo entender que queremos todos estos beneficios para los puertorriqueños también, y la gobernadora se ha comprometido en trabajar estos créditos más allá de las personas que vienen del exterior, y me parece lo justo y lo correcto. Pero en Puerto Rico estamos constantemente y por años reciclando el mismo dinero los que estamos aquí, y no llega una industria grande, no llega dinero nuevo. ¿En qué forma nosotros nos convertimos en un imán de dinero nuevo? Traemos nueva economía, traemos nuevas personas a Puerto Rico, ¿verdad? Estamos compitiendo con otras jurisdicciones que lo están haciendo. Claro, y esta es la forma, y es algún tema que no habla la gente que se opone a este tipo de incentivos. Bueno, pues la gobernadora está buscando otra forma. Ya probablemente con la ley 60 llegamos a nuestro máximo beneficio, ¿verdad? Porque sabemos cuando hay cosas como estas se disparan, luego reducen y se estabilizan. Probablemente llegamos a nuestro máximo beneficio. Bueno, pues ¿cuál es la próxima iniciativa que va a traer dinero nuevo, va a traer industrias, trabajo a Puerto Rico? Y la gobernadora está explorando una nueva área y ha apostado a ella, y yo creo que es lo correcto, porque estas industrias no solo llegan y traen dinero nuevo, ocupan a personas de otro nivel profesional, que tienen otros ingresos, que entonces viven en casas que le pagan crimen a los municipios, que tienen otro tipo de compra, que ocupan otro tipo de servicios, y este dinero tiene un efecto multiplicador y es una inversión, no es un gasto del gobierno de Puerto Rico. Mira, un poco cambiándote el tema, esta situación que ocurre al seno del Departamento de Salud, hay unas cosas medias complejas, inexplicables, se combinan una serie de servicios que da el Departamento de Salud en su portal en línea, que si de los turnos, que si de las licencias de los médicos, el otro servicio de cannabis medicinal, de la información que tienen que proveer ciertos participantes como las farmacias inclusive. Y esto se emboruja todo en una maraña de una guerra entre dos suplidores o dos proveedores
y entonces hay unas contrataciones y unas competencias, unos procesos competitivos que hubo, donde uno quedó descartado, pero después se le da el contrato, ¿verdad? Por los hechos que trascienden. ¿Cómo podemos entender esto de una manera sencilla, más allá de lo que se rumore de que haya influencias de cabilderos o de personas en el gobierno, de políticos, inclusive para favorecer a unos u otros? Te escuchaba poco antes de mi intervención, Sí. y mencionaste que se trataba de un contrato firmado el 30 de diciembre. 31 de diciembre. El 31 de diciembre de 2024 a las 5 de la tarde. Yo fui secretario, yo también firmé un contrato un 31 de diciembre a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Así que eso de por sí no lo convierte en incorrecto. Pero también te escuché decir que había información del gobierno de Puerto Rico que de cierta forma la estaban raptando. Y eso es un issue aquí en Puerto Rico, porque no hay legislación que trate este tema. Siendo yo asesor legal y legislativo del senador Chayan Martínez, que él presidía la Comisión de Salud, recuerdo haber presentado o haber colaborado con la redacción de legislación en ese aspecto. Y es que aquí, si hay un contratista que guarda de alguna forma o recopila información que es para el uso del gobierno de Puerto Rico, no es propietaria suya. A él se le está pagando por hacer ese trabajo. Pero quien tiene el derecho de requerir esa información, quien en ley tiene la autoridad y la potestad de requerir la información, es el gobierno de Puerto Rico. Así que esa información que está custodiando ese tercero, lo está haciendo a nombre del gobierno de Puerto Rico. Y cualquiera que intente raptar al gobierno de Puerto Rico, raptar la información de nuestros contribuyentes, de nuestros estudiantes, de nuestros pacientes de la reforma, no merece la confianza del gobierno de Puerto Rico, y esa es una conducta que debe ser repudiada y rechazada vehementemente. Y yo diría más allá, debe haber legislación para que ese tipo de conducta no solo sea rechazada, sino que sea tipificada como un delito, como un atentado a nuestro gobierno, y que sea castigada civil y criminalmente. Ese secuestro de información quizás se da cuando hubo un cambio de gobierno y ese proveedor se olía que lo iban a sustituir. Y esa plataforma que no existía, y que la plataforma es una cosa y la base de datos, o sea, la información que está contenida ahí, son dos diferentes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro. Y entonces ellos dijeron, espérate, que me van a cambiar el proveedor por alguien que quizás favorecen, y van a obtener mi sistema con la información, pero tendrías que separar las dos cosas. Una cosa es que te copien el programa. El código software, fuente. Sí, pero para explicarlo en términos más sencillos. La licencia. La aplicación. Sí, la aplicación. Y otra, lo que está dentro de la aplicación. Son dos cosas distintas. Tú no puedes secuestrar el contenido porque es materia pública. Es del gobierno de Puerto Rico. Es información pública. Y cuando hablas de servicios de salud, hay leyes federales y es pública, que pero no es para el pueblo. Esa información. Claro, por ahí voy. Pero trascendido esto, ese cambio de proveedor se dio dentro de un proceso competitivo, trasciende. Y en ese proceso competitivo, el que terminó con el contrato, el contratista no cualificó. Es lo que dice el proceso de competencia. Quedó descartado porque no cumplía. Y con todo y eso se le da a insistencia de alguien, y por eso lo que se dice es que se niega los directores de PRITS, al menos 3 de ellos, a certificar, porque requería esa certificación de la Oficina de Innovación y Tecnología, que es PRITS, y le costó el trabajo a esos directores y la nominación a Antonio Ramos Guardiola. Eso es la información que existe no corroborada. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Mira, Eddie, estamos con un nuevo gobierno, con una nueva política, un nuevo secretario de salud. Y yo vivo en la tranquilidad de que la gobernadora y los secretarios están tomando las decisiones motivados porque es lo mejor para Puerto Rico. Y qué es lo que es Puerto Rico. Y en este caso, el Departamento de Salud. Y los puertorriqueños necesitan del Departamento de Salud. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Esa es mi presunción. Y es la presunción que todos debemos tener. Y yo estoy convencido de eso. ¿Verdad? Y quien quiera alegar lo contrario tiene el peso de probarlo. No con comentarios vagos, vanos, inflamatorios, destemplados detrás de un micrófono. Pero hay unas realidades. Tienes que traer los hard facts. Tienes que traer los documentos. Tienes que traer la evidencia de lo que estás diciendo. En un momento dado, y ellos quedaron descartados de competir. Fíjate lo que es la fiscalización del vago.
La fiscalización del vago, que todos debemos rechazar, es yo pararme detrás de este micrófono a despotricar y a destemplar y a decir y a hablar y a traer muchos adjetivos y a levantar banderas y a alarmar a la gente. Bueno, pero como tú dices, hay unos hechos. Pero y es razonable concluir cosas de ciertos hechos. Oye, perdóname, pero para manchar una reputación. Hay un contratista y queda descartado un proceso competitivo y termina con el contrato porque es cliente de una firma de cabildeo. ¿Y quién lo dice? ¿Otro cabildero? Claro. Otro cabildero que ahora tiene el micrófono y está hablando. Por eso, ¿verdad? Ya. A ese sí hay que creerle. Okay. Pero el que no tiene el micrófono, a ese no, a ese lo despedazamos. Ya. Tú me perdonas a mí, pero para destruir una reputación, para destruir una persona, para destruir una compañía, hacen falta más que inferencias razonables. Claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos que cuestionarnos los intereses y las motivaciones de la persona que está detrás del micrófono destrozando a otro con adjetivos, con expresiones destempladas y suposiciones. Ese es el primer escrutinio que tenemos que hacer. Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. Ese que está hablando, ese que está diciendo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué lo hace? ¿O es que ese contrato le deriva un beneficio a él? ¿O a un cercano? Anda pa'l carajo. ¿Sí o no? En esa. Pero ahora digo yo, ¿esos son suposiciones? ¿Esas son informaciones que tú tienes? ¿O de dónde? Bueno, es que yo estoy diciendo que es el escrutinio que hay que hacer. Yo estoy diciendo que es el escrutinio que hay que hacer. Okay. ¿Están dispuestos esas personas a ese escrutinio? Okay. ¿Están dispuestos a ponerse a ese escrutinio? Ya. A mí que me escrutinen, que me examinen. Que me examinen. ¿Por qué a ti? Porque yo soy el que está detrás del micrófono ahora y yo estoy dispuesto a ese escrutinio. ¿Esos otros están dispuestos a ese escrutinio, Eddie? Una de las cosas que ha trascendido es que tú firmaste un contrato con esa misma comisión proveedor en un momento dado. Claro. Cuando era secretario de Estado. Y te lo voy a decir a ti. Y te lo voy a decir a ti. Y te lo voy a decir a ti porque mucha gente me lo ha preguntado. Pero de cara al sol, Eddie, las cartas encima de la mesa. Cuando yo era secretario de Estado, la ley le requería al secretario de Estado ocuparse de establecer un centro de servicios integrado digital. Y cuando yo llegué al Departamento de Estado, llegué con una misión aquí, establecerlo. ¿Sabes qué fue una de las primeras cosas que yo hice? Reunirme con Glorimar Ripoll Barret, la última directora de PRITS del gobierno de Puerto Rico, confirmada por el Senado de Puerto Rico. De allá para acá no hemos tenido ninguna, ni con las cualidades que tiene Glorimar. Y ve y busca dónde está Glorimar hoy. ¿Verdad? Que eso la sostiene. ¿Ok? Entonces, me reúno con ella, reúno a mi equipo de trabajo y vamos a establecer el Centro de Servicios Integrados Digital. ¿Sabes qué? Hicimos un planteamiento con fondos del gobierno federal. Que hay gente presa por el mal uso de esos fondos. Yo estoy aquí. Entonces, se aprobó un planteamiento para separar los fondos por PRITS, por salud. ¿Cómo que hay gente presa? Por OGP, por el secretario de Gobernación. Pero déjame terminar. Me has tirado aquí una déjame terminar. No, déjame terminar. No, pero déjame terminar porque no me voy por la tangente y el tiempo que es limitado. Ajá. Entonces, se hizo ese planteamiento, se separaron los fondos. Ajá. Luego se hizo un peco. Hizo una solicitud. Se hizo un peco para aprobar el contrato. ¿Y sabes quién lo aprobó? PRITS, Salud, AFAF, Secretaría de Gobernación. Y te voy a traer un player adicional, la Junta de Supervisión Fiscal. Y luego de todas estas aprobaciones, entonces yo firmé el contrato. ¿Se llevó un proceso competitivo en ese momento? ¿No? En aquel momento no se llevó un proceso competitivo. Se hizo todo en comunicación con PRITS, porque yo de tecnología sé prender la computadora, dar print y enviar emails. Y la experta o el experto del gobierno de Puerto Rico en tecnología, ¿dónde está? Dirigiendo PRITS. ¿Pero por qué no llevarle un proceso competitivo? Porque en aquel momento, Eddie, no era necesario llevar a cabo el proceso competitivo, ¿verdad? Se hizo en consulta, se tuvieron todas las aprobaciones, todos los filtros legales necesarios conforme a los estatutos y un poco más allá. Ya. Y eran, porque eran fondos federales, porque eran fondos de la pandemia, del COVID-19, ¿verdad? ¿Y por qué hay gente presa por eso? Pues sabes que mucha gente se prestó a hacer fraude con fondos de COVID y hemos visto gente presa por cobro de desempleo, X, Y, Z. No. Me refería en términos generales. Lo que pasa es que no quería interrumpir mi alocución en ese momento porque quería terminar y que tuviera sentido lo que estaba diciendo. Claro.
¿Ves? Entonces, ¿y esos servicios eran para qué? Para Costa para Rica del COVID. para establecer un centro de servicios integrados digital. ¿Pero qué es eso? Bueno, los centros de servicios integrados que están por toda la isla son unos centros que se establecen y eso comenzó bajo el gobierno del doctor Ricardo Rosselló. Y tú vas y allí está el Departamento de Salud y puedes sacar el certificado de nacimiento y al lado está la colecturía y en el otro lado está Asume, ¿verdad? Y estás en un solo lugar y tienes varias ventanillas donde puedes procurar múltiples servicios. Pues el propósito, en lugar de estar multiplicando estas estructuras físicas por todo Puerto Rico, en medio de la pandemia que se está moviendo todo a qué, Eddie. A lo digital, a la distancia, que también es conveniente y es cómodo, pues tenemos esos fondos disponibles. Vamos a acelerar esto, que desde el 2012, que es la primera vez que yo lo escucho, cuando Luis Fortuño era gobernador, estaban hablando de este expediente digital del ciudadano. Pues mira, en el 2020, yo llegué el primer día al Departamento de Estado a trabajar con eso. ¿Sabes cuándo fue la última aprobación? El 31 de diciembre. Pues el 31 de diciembre yo estaba allí firmando órdenes ejecutivas de la gobernadora. Pues yo podía firmar el contrato, tenía autoridad. Que no lo llevaste, no se llevó a competencia. No se llevó a competencia. Momento. Si se hubiese llevado a competencia y en el proceso evaluativo hubiese salido descartado ese contratista, no hubieses podido firmar el contrato. Bueno, no, si se hubiese llevado un proceso competitivo, y se hubiese firmado, estamos especulando. Claro, completamente. Se hubiese firmado el que se hubiese escogido dentro del proceso competitivo. Pero si a ti te evalúan en un proceso competitivo y quedas descartado, o hay que llevar a cabo otro proceso competitivo, o hay que hacer otra cosa, pero si quedas descartado de la evaluación. Es que hay que separar la paja del grano. Explícame. Hay circunstancias o hay contrataciones que no requieren procesos competitivos. Estipulado. Pero si lo hiciste. Pero escogen hacer procesos competitivos, ¿verdad? Yo estaba asesorando municipios, por ejemplo, que para contratar la compañía de recogido de desperdicios deciden hacer una subasta. No es requerido en el estatuto, ¿verdad? Pero tú puedes hacer un proceso más riguroso de lo que te requiere la ley. Lo que no puedes hacerlo es menos riguroso. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, el que puede lo más, puede lo menos. El que puede lo más, puede lo menos. Pues entonces, en aquel momento, y cuando tú ves todos los filtros que tuvo, el proceso competitivo no es requerido. Y el que hoy diga lo contrario, miente. En el tuyo. Miente y lo está diciendo acomodaticiamente. En el mío. Y tiene que decir la verdad. Pero en el caso de salud se decidió hacer un proceso competitivo y hay una auditoría de la Inspectora General y hay una auditoría de la Oficina de la Contralor. Bueno, hay que ver. De que ese contratista había quedado descartado. Hay que ver cuáles eran los requisitos de aquel proceso competitivo y si al evaluarlos hoy es lo que necesita el Departamento de Salud. Porque las circunstancias cambian con el tiempo, Eddie. Pero y con los gobiernos y con la política pública. En el proceso evaluativo. Ese proceso competitivo allá. Pero te recuerdo, Eddie, que los contratos del gobierno, todos, en virtud de la ley 26 de 2017, que esto es un capricho a nadie, tienen una cláusula de resolución del contrato de 30 días. ¿Verdad? Así que nadie puede arrojar sombra porque en 30 días te cancelan un contrato por una cláusula que está allí que tú firmaste, la que existe. A mí me han cancelado contratos al amparo de esa cláusula. Me los han cancelado. Y es una herramienta que tiene el gobierno de Puerto Rico al amparo de la ley de cumplimiento con el plan fiscal. Pero vuelvo y te pregunto. Y no significa nada incorrecto. A raíz de quizás de una regla de necesidad. Porque no hay más nadie, no hay ningún otro proveedor quedando descartado en un proceso evaluativo de un proceso competitivo. ¿Te pueden otorgar el contrato, sí o no? Tendríamos que ir al RFP. Yo no sé si fue un RFP o fue una subasta, ¿tú sabes? No sabes. Bueno, está en el informe de la Contralor de la muy probablemente era un RFP, ¿verdad? Que es el proceso menos restrictivo y que permite negociación y otro tipo de diálogo. Cuando hay tanta complejidad en lo Claro. Pero tenemos que ir al RFP y tenemos que ver cuáles eran los requerimientos que tenía ese RFP. Y si hoy las necesidades del departamento son las que tenía hace un año atrás. Pues entonces es otro proceso competitivo nuevo. Es que eso lo decide el secretario, no lo decides tú, no lo decido yo, ni lo decide el que quiera decirlo. ¿Tú me entiendes? Porque quien está llamado a velar por los mejores intereses del gobierno de Puerto Rico no eres tú, ni soy yo, ni son los que se querían beneficiar y no se están beneficiando, querían los dulces y no los tienen. Es el secretario del Departamento de Salud. Pero el secretario no puede hacer lo que le da la gana, no puede violar la ley ni las reglas del Contralor. No puede violar la ley ni las reglas, pero si la ley y las reglas. Recuerda lo que hablamos, hay personas que en momentos determinados deciden llevar procesos más restrictivos de lo que requiere la ley. Si están firmando ese contrato es porque no lo requiere. Mira, no dijiste nada del próximo invitado hoy.
Pero ya estamos para el próximo invitado. Ya estamos para el próximo invitado. Pero no tuvimos pausa. No hubo pausa. No, pues si no han pasado ni 15 minutos, ¿cómo que ya? Ha pasado media hora. Y el próximo invitado te dirá que están ocultando algo. Anda. Gracias, Raúl. Hablamos la Gracias a ti, Eddie. Los veo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Y como todos los miércoles también se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie, a Chero, a la gente que nos escucha aquí en Nación Z. Un placer estar aquí de vuelta. Tienes buenas noticias, pero las vamos a decir ahorita. Sí, claro que sí. Tienes un anuncio importante que hacer. Pero terminó la primera sesión ordinaria. Se tira un tally, ¿verdad? Una estadística por parte de los presidentes de los cuerpos legislativos de las medidas que se atendieron. Y las que no se atendieron también, con un saldo de 53% de productividad, dice el presidente del Senado. De 700 y pico, de 1,007, se atendieron 527. Hay gente que ha dicho que, pues, sí, hay mucha medida, pero no hay mucha sustancia. ¿Qué coliges de lo que se aprobó, de lo que trascendió, del debate, de los descargues y de todo lo que implica esta primera sesión ordinaria? Bueno, es una medida que se tira constantemente cuatrienio tras cuatrenio. El tema de medir cuántas medidas se erradicaron, cuántas se trabajaron por las comisiones, cuántas se aprobaron. Así que, y yo creo que también es una medida en la que cada administración busca la manera y la estadística que lo haga lucir mejor. Así que no es una estadística, por lo menos en el plano personal, que a mí me ilustre realmente si ha habido una efectividad o no en el trabajo legislativo. Puedes tener una asamblea legislativa que haya aprobado posiblemente pocas medidas, pero las pocas medidas que haya aprobado sean medidas que hayan requerido una evaluación intensa y que sean trascendentales para distintas áreas de la vida de los puertorriqueños, como puedes tener asambleas legislativas con muchísimas medidas aprobadas, todas productos de resoluciones de investigación o de medidas de cuatrenios anteriores, o asuntos que no tienen un impacto real en la vida de la gente. Así que eso, pues, que el que le guste la estadística, pues perfecto, pero a mí no me dice el ver unos números si fue efectivo o no. En cuanto a y me parece que no ha habido aprobación de medidas trascendentales en esta primera sesión. Si yo tengo que destacar algún logro, me parece que el Senado ha sido efectivo en lo que es el tema de la rigurosidad en los nombramientos, ¿verdad? Y alguien puede plantear que eso no es tan importante, pero sí lo es, ¿verdad? Porque le corresponde una función constitucional fundamental. Yo creo que el Senado fue efectivo en poder cumplir tanto con darle el equipo de trabajo a la gobernadora, porque la última vez que escuché al presidente planteaba, creo que más del 95% de los nominados fueron confirmados, pero a la misma vez establecieron un ruling, ¿no? Una evaluación rigurosa que provocó que muchos de esos nominados, algunos y quizás las posiciones más importantes, no pudiesen ser confirmados porque había unas razones para que no lo fueran. Así que yo creo que en eso fue efectivo el Senado. Otra medida que yo creo que fue importante fue sacar a la policía del DCP. Aunque yo soy de los que piensa que hay que eliminar el DCP, ante la política pública de este gobierno de no eliminarlo, pues yo prefiero que lo hayan sacado a que lo dejen dentro de esa agencia que le hizo mucho daño a la estructura operacional de las agencias que componen el DCP, en especial a la policía, porque afectó su cadena de mando y afectó su efectividad, y ya hemos visto el resultado de esa medida. Así que más allá de esas dos medidas, debe haber medidas positivas y buenas ahí, ahora, porque son muchísimas, ¿no? Pero en términos trascendentales y de gran impacto, pues me parece que esa ha sido. La Cámara, yo creo que ha sido, ¿verdad? En su evaluación contra el Senado, pues ha tenido más sombras que luces, me parece a mí. La primera con la aprobación aquella del proyecto aquel de la Parguera, la segunda con la confirmación de la primera secretaria de Estado nominada, que después resultó que la evaluación no fue rigurosa y que el propio Senado de su partido tuvo que detenerlo. Así que yo creo que en esta primera sesión el Senado me parece que fue el cuerpo que más sobresalió. Y la contundencia, porque obviamente no es lo mismo reasignar dinero para arreglar una quebrada, no que no sea importante, claro, o ponerle un nombre a una carretera, que quizás atender el Código Civil, el Código Penal o otro tipo de, ¿verdad? A pesar de que quizás sean menos las instancias en que hay cambios significativos, toma mucho más trámite. Toma mucho más tiempo, claro. Más memoriales, claro, las vistas públicas y todo lo demás. Y por eso te dije que muchas medidas quizás no son trascendentales a nivel de país, del macro, pero
la medida más importante para cada comunidad es la medida que impacta directamente a esa comunidad. Así que es posible. Y que se haya quedado pendiente la congelación del impuesto al inventario y la exención de la ley 60 al 2055 con unos requerimientos adicionales a los que se beneficien de esos decretos. Yo creo que si la razón para que no se aprobaran es que requiere un análisis mayor y ahí... Que así sea. Que así sea. Yo no tengo ningún problema con eso. No prefiero que se aprueben las cosas de manera expedita y a la carrera si están deficientes. Y yo creo que ambas medidas tienen aspectos que hay que analizar muy bien antes de aprobarlo. Así que si esa es la razón, yo creo que lo hicieron bien. La gobernadora recientemente ha traído el asunto junto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara también de que la Junta rechazan su permanencia por el costo que ha constituido, por muchas otras cosas. Y más allá de eso, pues no se ha resuelto el asunto de la quiebra de energía eléctrica, a pesar de que se resolvió, entre comillas, el de las obligaciones general. Hay un informe que trasciende recientemente del General Accounting Office, ente que pertenece a la Cámara de Representantes, a la legislatura federal, vamos, porque hacen trabajo para los dos, igual que el Congressional Budget Office, que es más o menos algo parecido, y hablan de que el gobierno de Puerto Rico ha pecado de una buena administración en fondos federales, legislación excesiva y costosa sin tener fuentes de repago. ¿Qué más? Levantan y un poco los controles en los programas de fondos federales en las agencias y cogen como niño símbolo al Departamento de Educación y hasta el Departamento del Trabajo. Recientemente hubo una entrevista a Bruce Westerman, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es quien tiene injerencia directa sobre Puerto Rico. Y él dice, yo no he oído a nadie que quiera que la Junta se vaya. Y hay una, creo que va a ser para el 16 de julio, una vista en el Congreso, dice para esos propósitos. Pero ha dicho Bruce Westerman que él no tiene ninguna, y la gobernadora le contestó, ningún planteamiento ante él, la gobernadora le contestó, pues lo va a tener. Esto es una contestación a la gobernadora de por qué necesitamos la Junta y otra cosa que levanta el General Accounting Office y que lo ato a una oposición directa y manifiesta que tuviste como representante a cómo se manejó la deuda de obligación general y levanta el General Accounting Office, para terminar con esto, de que va a ser muy poco probable que Puerto Rico pueda cumplir con lo que se obligó para la renegociación de esa deuda. Voy a empezar por lo último que dijiste. En la política, muchas veces uno tiene que esperar a que la historia te absuelva de muchas cosas, ¿verdad? Y eso le pasa a los políticos constantemente. Allá para el 2022, cuando se dio la discusión del plan de ajuste, este servidor y hubo varios compañeros que, al igual que yo, estábamos en la misma posición, terminamos votando en contra del plan de ajuste, incluso en contra de nuestro propio partido, ¿verdad? Y yo recibí cuestionamientos de mucha gente y mi planteamiento en aquel momento era que yo tenía serias dudas, además de algunos aspectos específicos, pero en términos generales. A mediano o largo plazo. Claro, de la sostenibilidad de ese plan de ajuste y si Puerto Rico en efecto iba a poder cumplir o no con ese plan. Porque mi preocupación mayor en aquel momento era la posibilidad de una segunda quiebra, 5, 6, 7, 10 años luego de haber aprobado ese plan de ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú tienes una jurisdicción como Puerto Rico que tiene todas las condiciones que tenemos hoy, además del problema económico, tenemos una crisis demográfica grande. Hace poco vi que en Puerto Rico hay 300,000 personas, adultos mayores, más que jóvenes entre 18 y 30 y tantos años. Eso lo que plantea es una sociedad que la mayor parte de su población ya pasó su momento más productivo en términos laborales, y tienes una sociedad que tiene que ser sostenida por una población menos cantidad de gente que tienen que producir para sostener unas ayudas y unos programas gubernamentales y un funcionamiento gubernamental para eso. En la medida en que Puerto Rico tenga esa distribución de personas en edad productiva desigual y dispar. Nos lo recuerda ese informe también. Habla del asunto del pago de pensiones versus y eso no tenía la oportunidad de ver el informe. Abonando. Claro, tú tienes mucha gente recibiendo pensiones y poca gente aportando al sistema. Eso es un problema. Y el segundo tema que planteé en aquel momento y lo traigo ahora, la facilidad por nuestra condición política y nuestra relación política con Estados Unidos, de nosotros como puertorriqueños,
movernos del país y irnos a cualquiera de los 50 estados con una licencia de conducir, llegar, comprar un pasaje por internet y llegar al aeropuerto con tu licencia de conducir e irte de aquí, eso pues es positivo para en términos de movilidad, ¿verdad? De acceso, pero es negativo en la medida en que tienes una jurisdicción donde hay una fuga de ciudadanos con suma facilidad. Así que si tienes poca gente, tienes una población envejecida, no tienes la mayor de parte de tu gente en edad productiva, no producen eso, ¿verdad? Esos recursos de trabajo, no pagas contribuciones porque no están trabajando porque están ya en una edad de retiro. Tienes menos recursos para operar el gobierno, para darle servicios esenciales a la gente y tienes menos recursos para cumplir con tus obligaciones. Así que yo decía en aquel momento, al final, a todo el mundo, a los ciudadanos, a los políticos, a los bonistas, le conviene que Puerto Rico pueda cumplir con su obligación porque de lo contrario nadie cobra y ese es el riesgo grande. Así que yo en aquel momento expresé mi duda. Nos comprometimos. Bueno, ya nos comprometimos. Mi responsabilidad con la historia está ahí. Yo planteé en aquel momento que yo creía que no era sostenible. Veremos. Ojalá la historia no me dé la razón, ¿verdad? Porque si resulta que tenía razón. ¿Cuánto tiempo vamos a saber? Bueno, si tenía razón. Yo creo que después del 2027-28, cuando los fondos federales terminen, sepamos qué ocurre con el cliff de Medicaid, Medicaid, de los fondos federales, vamos a ver realmente cuántos recursos tenemos para cubrir nuestras obligaciones y vamos a ver si se están cumpliendo los estimados que se daban de ingresos según aquellos cálculos que se hicieron para el plan de ajuste. Ojalá y tengamos los recursos para cumplir con todas las obligaciones. Eso es lo que yo quiero como puertorriqueño. Yo estoy aquí y mi plan es quedarme aquí, mi familia está aquí, mis hijos están aquí, mi nieta está aquí. Pero yo creo que aquel análisis que hicimos en el 2022 tenía una razón de ser y ese informe lo confirma. Así que es un tema que tenemos que estar muy, muy atentos. El asunto de que tengamos o no una Junta de Supervisión Fiscal, hay otra cosa que se recalca ahí, es no lo quiero llamar irresponsabilidad, pero quizás el populismo de ciertas medidas legislativas que a pesar de que ahora hay una OPAL que pudiera ser cónsono o análogo al el Congreso en el Budget Office. Que fue una gran medida, es una gran iniciativa. Claro, que eso aminora esa posibilidad, pero dice que sigue pasando. Entonces, este tipo de legislaciones, pues resuelve tú porque los recaudos están buenos en Hacienda. Sí. Levanta eso como una posibilidad para la permanencia de la Junta. Bueno, si esa va a ser la medida, pues entonces la Junta estará aquí eternamente. Porque lamentablemente eso ocurre y ocurre más de lo que uno esperaría que ocurra. Medidas irresponsables que lo que buscan es un beneficio de un titular, un beneficio político momentáneo a costa de lo que ocurra después si lo podemos pagar o no. Y ese tipo de acciones nos trajeron hasta aquí. Nos trajeron el problema de la quiebra. Sí hubo malas decisiones, sí hubo inversiones ¿verdad? Que no fueron correctas, sí hubo decisiones de utilizar fondos que no eran recurrentes para gastos recurrentes. Todo eso ocurrió, pero también hubo medidas que daban unos beneficios que no se podían sostener en el tiempo y eso nos trajo hasta aquí. Así que si esa es la conducta del gobierno de Puerto Rico y de los legisladores, etcétera, esa es la consecuencia. Ahora bien, yo coincido con la apreciación del presidente del Senado y de otra gente en términos de la Junta. Yo creo ¿Hubo medidas de esas en el pasado cuatrenio cuando tú eras representante, director de la comisión, el presidente de la comisión? De gobierno yo fui bastante, ¿verdad? Comedido con eso. Hubo medidas que llegaban a el tema de las pensiones es un tema bien complejo. ¿Verdad? Porque es un compromiso del gobierno con un sector, pero aumentarlas era una irresponsabilidad. Claro. En algunos casos, si no había una fuente de ingreso, en algunos casos sí se establecían fuentes de ingreso. Por ejemplo, el proyecto de la policía, que es de Chayito Rivera Madera, que es ley, establecía la fuente donde iba a salir y era ingresos nuevos, ¿verdad? Y esas son medidas responsables. Ahora bien, yo creo que la Junta ha sido totalmente inefectiva en cumplir su mandato total. Allá voy, porque también el informe le baja caliente a ellos. Pero es que hay que bajarle caliente. Por eso es que te digo que yo creo que esto es una contestación a lo que había dicho la gobernadora la semana pasada, pero aquí hay otra gente, y los menciona en el reportaje de hoy de Prensa Escrita, que se llama Golden Tree Asset, algo, que están buscando cobrar. Y esto no es otra cosa. Claro. Utilizaron esta situación para que acaben y resuelvan el asunto de la quiebra de energía eléctrica. Es lo único que falta. Paguen a esos bonistas. Es lo único que falta y que es... Yo no creo que sea lo único que falta. Bueno, en términos del único proceso de quiebra, ¿verdad? Ya se había culminado con los demás. Me refiero en caso de los tribunales, en términos de la reestructuración, faltaba Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que ha demorado más de lo que mucha gente pensó que iba a demorar. Por eso es que Luma todavía tiene un contrato suplementario y no tiene el contrato en propiedad. Pero yo creo firmemente en que la Junta ha sido un organismo que lo único que ha venido a hacer aquí es a recortar y a establecer austeridad.
hay aspectos en los que yo he coincidido con la Junta y hay muchísimos aspectos en los que difiero, y tratar de imponer posiciones ideológicas como tratan de imponer ellos, por ejemplo, con los municipios, para mí me parece un error. No cumplir con su labor de impulsar mecanismos de desarrollo económico, a mí me parece que es un ejemplo de incumplimiento de todos sus deberes, porque no están aquí. Acuérdate que eso pasó después, originalmente en la legislación, después se le incluyó el ingrediente pero está en la ley. De desarrollo económico, está en la ley. Pero eso no era necesariamente, la Junta aquí no está para promover a Puerto Rico. Bueno, pero la Junta está aquí dentro de la propia ley promesa, porque ellos se agarran de promesa cada vez que quieren hacer algo. Pues vamos a buscar promesa completa. Y promesa dice, uno de los capítulos, incluso me parece que el capítulo 5 habla de los proyectos prioritarios a gran escala. Uh-huh. Ellos nombraron un coordinador, yo recuerdo, en el cuatrenio de Ricardo Rosselló, que se supone iba a encargarse de impulsar los proyectos. Esa persona renunció y yo no sé si hay alguien ocupando ni siquiera la posición. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de infraestructura crítica que la Junta ha impulsado? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo económico que la Junta promueve a través de su mandato de promesa? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuál ha sido el resultado? Nadie sabe. Todo el mundo sabe que ellos meten la mano y recortan fondos y cambian fondos de un lado para otro cuando les da la gana hacerlo. Pero la otra parte del mandato, con esa no cumplen. Con esa no han cumplido. Sí. Esa es la verdad. Y por eso yo creo que está llegando el momento. Lo que hacen es buscar excusas y no subterfugios para seguir extendiendo la vida de la Junta. Que si 4 presupuestos, bueno, pero el presupuesto tiene que ser 4 corridos porque hay uno por medio, que si la Junta lo aprobó, lo que siguen buscando excusas, y yo coincido en que está llegando el momento en el que... Esa parte es importante, Jesús, y yo no sé, yo lo he hablado contigo anteriormente, sí. Y mi interpretación de la lectura de promesa consistente que he hecho es que tienen que ocurrir todo a la vez. Y me refiero, tienes que acceder a los mercados, tienes que tener interés razonable en accesar a los mercados, tienes que tener los 4 presupuestos. O sea, si no se dan las cosas a la vez, comenzaría el count de nuevo. De los requisitos para sacar a la Junta. Y es una interpretación válida, ¿verdad? Yo creo que es precisamente eso, una interpretación, y uno la puede interpretar de distintas formas. Yo creo que sí se requiere 4 presupuestos balanceados, sí. Pero la pregunta debería ser, ¿es posible que Puerto Rico vaya a los mercados si tiene presupuestos desbalanceados? Yo pensaría que no, ¿verdad? Si tiene un presupuesto desbalanceado, no puedes demostrar que tiene capacidad. Y una responsabilidad fiscal. Así que hay unos temas que deben ir ocurriendo simultáneamente, y hay otros que cumplir con unos te lleva a cumplir con otros, ¿verdad? Como la deuda sostenible, y entre otras cosas. Pero me parece que hay un rol grande que la Junta no ha cumplido y que aquí a veces se pasa por alto. Pero que se recomponga esa Junta, y he traído eso con bastante frecuencia en estos últimos días, porque después de que pareciera de que el componente fiscal de la administración de Jennifer González, los presidentes legislativos, los presidentes de las comisiones de Hacienda estuvieran bastante comprometidos en llevar a cabo esta situación de presupuesto, este último presupuesto, parecía que estaban, que había buena relación. Entonces, si de momento te cambian los muñequitos y te mandan un vaquero de allá del caramba. Sí. De Rayfield sale un... Y entonces con las políticas de eficiencia de la administración Trump, la vamos a ver complicada. Sí. Entonces, cada vez que hemos ido al tribunal a resentir algo que ellos han hecho, no nos ha ido bien. Esa es la verdad. No nos ha ido bien porque promesa... Está ese peligro también. Claro. En un momento dado, en el 2017, cuando entró a la Junta, teníamos unos récords de popularidad que eran mejor que los de cualquier político. Claro, porque la gente quería que le metieran caña a los políticos. Eso está todavía igual. Yo pienso que no. Yo creo que es que como todo en la vida, ¿verdad? Cuando tú estás en la vida pública, especialmente en posiciones como esta, hay un desgaste natural que viene. ¿Ustedes no vieron eso en campaña? Que viene. A propósito de las encuestas. Mi recuerdo es que en las primeras se midió, pero no era un factor que movía la aguja. No era aquel ente todopoderoso 90, que no lo era. Y tiene que ver con que la gente ha visto esto que yo te acabo de decir. Es un planteamiento que no lo hago como, ¿verdad? Como una persona que está en la vida política, ¿verdad? Uh-huh. Sino como un ciudadano que ha tenido oportunidad de estar en las discusiones, pero que ve también que sí ha habido unas fallas en el gobierno, en los distintos gobiernos. Las ha habido errores, ha habido medidas que no se vieron aprobar, hay medidas que se vieron ejecutar mejor. Claro que sí. Pero también hay una responsabilidad que ellos tienen. Entonces tú no puedes venir aquí como el todopoderoso que señala a todo el mundo y a ti nadie te puede señalar. No, ¿cuáles son la manera en que la Junta gasta sus recursos? ¿Cuáles son cómo cumple con toda la ley que la creó? No solamente con una parte, con un capítulo 2 le encanta aplicarlo. Pues vamos a cumplir con todo, ¿verdad? Y te corresponde hacer lo que te toca. Yo creo que eso suma también el hecho de que si yo abro las líneas de teléfono ahora mismo y pregunto, mucha gente piensa de que la Junta
de supervisión fiscal, los componentes, tienen un sueldo pago por el gobierno de Puerto Rico y que no Probable. solamente la compra, o sea, no la compra, sino la contratación de asesores, abogados y todo lo demás, sino que ellos se ganan un sueldo. Y eso no es así. No, claro, el gasto en asesores es Tienen alto. unos estipendios, Es me alto, imagino que para viajar supongo y que sí, para- uno de viaje, etcétera. Ujú. Pero si hay un gasto, gastan $60 millones Porque al son año. unos privilegiados que nadie vota Este, por ellos. Ese es el consenso general. Claro. ¿Por qué? Porque no han visto que su gestión realmente ha generado algún cambio que no sea aguantarle una ley a X gobernador, recortar fondos aquí, recortar a la UPR, pelear con los municipios, pero o sea, esa dinámica no se ha visto. Tengo que decir también lo siguiente, la Junta empieza aquí operaciones en el 17, obviamente se aprueba en el 16, empieza en el 17. Los gobiernos del PNP tampoco es que han sido muy trabajadores en términos de trabajar, de colaborar con la Junta y de hacerle frente a la Junta. Es la realidad. Cuando nosotros comenzamos el cuatrenio en mayoría en la Cámara en el 21, veníamos de un cuatrenio del 16 al 20 donde prácticamente la Junta hizo lo que le dio la gana y no tenía una oposición de gobierno real. Ujú. Nosotros como legislatura sí hicimos un frente a la Junta. No le fue bien en el el tribunal. En algunos casos sí, en otros casos no. En el tribunal no, pero sí logramos cosas que no llegaron al tribunal. Bueno, por y ejemplo. la relación que tenía Tatito con la gente de la Junta era muy Pero no buena. siempre eran. Incluso yo recuerdo, para hablar del tema, Tatito como presidente sí se encargó, y yo tengo que, ¿verdad? De Siempre mejorar lo he esa- dicho, de mejorar esa relación. Y fue una realidad. Había mucha conversación, mucha comunicación. Claro, cuando le tenemos que hacer frente, le hicimos frente, y el mejor ejemplo es en el tema del plan de ajuste. Si tú recuerdas, la primera propuesta del plan de ajuste planteaba un recorte de las pensiones de 2,000 para arriba. Y planteaba un recorte a la universidad gigantesco. Y hubo tranque en el caucus y no se iba a aprobar el plan de ajuste. Y se logró corregir el tema de retiro. Y se logró garantizar que no bajaran de 500 millones los fondos de la Universidad de Puerto Rico. Esperábamos más, claro. Pero dentro de lo que hubo en el forcejeo se lograron unas cosas. Pero me parece que queda todavía mucho por delante por trabajar. Mira, Noticel acaba de sacar un titular y dice: no legislamos privilegios para nadie, dice Rivera Chat sobre proyecto de la Parguera que se quedó pendiente. Lo que yo te decía ahorita, te mencioné dos ejemplos de por qué yo creo que este round del cuatrenio en el Senado salió favorecido. Creo que lo manejó mejor y di dos ejemplos. El proyecto de la Parguera, que era una barbaridad, sin sentido en términos de cómo es que tú como administración, tu primer proyecto es un proyecto que puntualiza una controversia donde incluso te involucra a tu familia, que parece que le da un trato preferencial a ese sector, incluido personas de tu familia. Yo jamás entendí por qué esa era la primera medida que se impulsaba. Y segundo, como la Cámara lo aprobó como lo aprobó, igual que el nombramiento de Ferrayol. ¿Tienes noticias que quieres compartir con nosotros? Pues mira, antes que decir, escuché la discusión antes que tenía sobre el contrato, tecnología, etcétera. La ley de ciberseguridad, que es de mi autoría, garantiza que haya disponibilidad, que haya confiabilidad y integridad de la información, y PRITS tiene el poder de detener cualquier contrato que tenga que ver con tecnología, así que ahí hay una ley. Pero sí te comentaba que en los pasados meses he estado trabajando en un proyecto nuevo para desarrollo profesional. Hace unas semanas fui certificado como profesional de el manejo de datos personales en Internet y cumplimiento normativo, tanto en empresa privada como gobierno, de todas las leyes federales que involucran la protección de los datos de la gente en las distintas aplicaciones, en los distintos mecanismos cibernéticos. Leyes como IPA, como FERPA, como GLBA en el plano financiero. Son aspectos que tocan la vida de la gente, y hoy, con el aumento en los ataques cibernéticos, con el aumento en la recopilación de información personal y el procesamiento que todas esas aplicaciones que a veces usted ni sabe está teniendo esa información, es fundamental que podamos manejarla efectivamente. Te felicito, y gracias. Ciertamente la parte profesional es muy importante porque Sí, uno no se sí. queda en la política para siempre. Eso es así. Gracias, nos vemos Gracias la a ti, semana que siempre viene. hablen. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como les anticipé, está conmigo en la mañana de hoy nuevamente el director de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón, y Díaz también, porque como siempre les digo, los apellidos de las madres son importantes. Buenos días, director. Buenos días, Eddie. Gracias. Mi mamá está eternamente agradecida por eso. Definitivo, un saludo para ella. Director, hemos visto en los últimos días en prensa algunas adelantos en todo lo que es la infraestructura portuaria, aeroportuaria y portuaria también. Esta parte es importante por lo que estamos experimentando en el turismo y todo lo demás, que en un momento parece que como que cogió un bajoncito, pero ahora está cogiendo velocidad. Ayer estaba aquí la directora de Global Ports, ¿verdad? De la APP, del operador,
y nos hablaba de que mucho de esto se está haciendo mediante inversión privada, inclusive. ¿Cuán pronto pudiéramos ver los resultados más allá de lo que se están viendo ya? Primero que nada, Claribel Díaz es la gerente general del concesionario de los muelles de crucero que actualmente tiene el gobierno de Puerto Rico. Ellos desde abril del año pasado, se cerró el negocio y comenzó la concesión. Recientemente y en los pasados días obtuvimos el clearance de la Guardia Costanera de Estados Unidos para poder recibir cruceros más de 910 pies. El muelle estaba abierto, pero teníamos esta limitación. Claro. Esto fue un trabajo en equipo junto con las demás agencias del gobierno. La gobernadora de Puerto Rico estuvo de la mano con todos nosotros asegurando que cumpliéramos. Teníamos reuniones semanales con las distintas líneas de cruceros. Nosotros viajamos hasta Miami, me reuní con la FCCA, me reuní con los altos ejecutivos de la línea de cruceros para eso mismo escuchar sus preocupaciones y recomendaciones. De la mano con San Juan Cruzport, nosotros nos mantuvimos encima de ellos con su monitoreo. Ellos participaban de la reunión, nos aseguráramos que estuvieran incluidas en reuniones cuando las líneas de cruceros solicitaban. Esto nos permitía a que ellos hicieran preguntas directas al concesionario. Adicionalmente, incluimos el Coast Guard, incluimos el cuerpo de ingenieros. O sea, esto fue un trabajo en equipo que nosotros logramos que liberaran y estas restricciones. Esto nos estaba permitiendo que nosotros recibiéramos cruceros Oasis o Icon o otros tipos de cruceros más grandes de 910 pies que por una restricción del desarrollo económico en la cantidad de turistas que está llegando a Puerto Rico. Esto evidentemente requiere una cantidad de permisos y todo un trámite federal y estatal también. ¿Tuvieron alguna oposición en el camino para que no se hicieran estos trabajos de mantenimiento o de acondicionamiento de los muelles? No hubo ninguna oposición, sencillamente hubo tal vez algunos hubo retrasos burocráticos. Yo sé que el assessment que se llevó a cabo tomó un poco de tiempo, pero como dije, en el monitoreo y la fiscalización y estas reuniones recurrentes que tuvimos con las distintas partes de este proyecto, logramos que se diera el clearance y que todos los documentos se sometieran en el tiempo establecido. Tenemos unos cruceros que están pautados para los próximos meses. No hemos recibido ninguna notificación que hubo ningún cambio. Nosotros nos reunimos ya con Royal y esto es gracias a que pudimos lograr liberar esta restricción. Royal era uno de los operadores que había cancelado en un momento dado unas paradas de cruceros. Lo hablaba ayer con Claribel también. Eran ellos quienes habían Eso es correcto. suspendido. Y cuando ocurrió eso fue que el gobierno comenzamos a actuar y la gobernadora asumió un rol importantísimo. La gobernadora desde que asumió el cargo en enero, ella ya llevaba hablando con el concesionario de cruceros desde Fitur allá en España, y después cuando surgieron las cancelaciones de Royal, la gobernadora automáticamente, si no me equivoco, a los 2 días citó una reunión que estuvimos todos los componentes gubernamentales, estatales y federales, más el concesionario de cruceros para implementar un plan de trabajo, y de ahí es que surgió esta iniciativa gubernamental para asegurarnos de estar encima y que se cumpliera y que esas restricciones fueran levantadas en un tiempo considerable, que no se hubieran afectado cruceros futuros. Más allá del boom a la economía, a los operadores de tours, a toda la industria gastronómica y todo lo demás, en términos de la autoridad de puertos, ¿cómo ustedes se benefician y quizás qué dejarían de percibir ahora que está la APP? O sea, cada vez que llega un crucero de eso o que viene actividad a los puertos, ¿ustedes reciben un fee por concepto de qué? ¿Cómo funciona esa parte de los ingresos que ustedes reciben como corporación? Cuando firmamos el contrato de concesión recibimos una cantidad, una suma en ese momento. ¿Del operador? Del operador que se fue utilizado para pagar los bonos de la autoridad de puertos. Lo que se debía, claro. Correcto. Actualmente nosotros recibimos un porcentaje anual de los ingresos que recibimos en el muelle. Eso, si no llega crucero y no recibimos ese ingreso. El barco o la compañía paga un fee por atracar. Correcto, Okay. Pero el concesionario es el que asume todo eso. Eso pasa con las aerolíneas también. Correcto, que es lo que pasa con Aerostar. Pero el rol de puertos es, como te dije, monitorear, asegurarse que todo esté debido al contrato. Hay unos trabajos que actualmente siendo el landlord. Correcto. Hay unos trabajos actualmente en el Panamericano de Muelle 4 que son con fondos federales que son de la autoridad de puertos. Tenemos que bregar con ese, vamos a hablar de ese ahorita. Correcto. Y ellos están llevando a cabo unas mejoras, tienen que cumplir con un plan de mantenimiento que el contrato les requiere que ese plan de mantenimiento esté sometido, que está sometido, y Puertos, como administrador del contrato, es la entidad que tiene que asegurarse que ese plan de mantenimiento se esté cumpliendo a cabalidad. Al final del día, ¿cómo se ha beneficiado quizás Puertos de cosas que puede hacer ahora que no hacía antes con la entrada de la APP? La verdad es, Eddie, la APP
ahora que llevo 6 meses en el cargo y uno hace un análisis, Ajá. una evaluación de todo, verdaderamente la APP cuando se hizo fue una idea correcta. Sí soy el primero que digo que se puede mejorar, pero la verdad es que la APP era necesaria. Uno, en los pasados años la empleomanía en puertos ha bajado significativamente. Estoy hablando que en el 2010 Puertos tenía aproximadamente 1.500 empleados. Hoy en el 2025 tengo 311. La infraestructura es una infraestructura que hay que mantenerse, requiere dinero, requiere materiales, mano de obra, y actualmente no tengo esa empleomanía para yo poder mantener esos muelles de crucero en óptimas condiciones. Por ese es el propósito de la APP, ¿no? Para tener una alianza con la empresa privada y que ambos en equipo trabajemos para habilitar esos muelles y que entonces entre ese desarrollo económico. Así que la APP sí me ha ayudado porque es empleomanía y recursos que actualmente la autoridad no tiene. Así que a través de la APP nosotros podemos lograr tener unos muelles de crucero en óptimas condiciones. Hay otras cosas pasando también con el aeropuerto de Isla Grande particularmente. Correcto, correcto. El aeropuerto de Isla Grande, tenemos un plan para el año que viene, aproximadamente abril y mayo. La intención es hacerlo durante época baja, no afectar la época alta. Por ahí va. Por ahí va. Esto es un plan que estamos trabajando con todos los concesionarios. Nosotros nos reunimos mensualmente y que nosotros hacemos con ellos. Les pedimos un plan que nos identificaran cuáles son sus necesidades, cuál es el efecto económico, qué infraestructura necesitan. Por ejemplo, yo tengo escuelas de paracaidismo y escuelas de aviación en Isla Grande. Tengo el aeropuerto de Arecibo que actualmente tiene escuelas de paracaidismo o escuelas de aviación. Tal vez si podemos identificar, poder moverlos allá. Tengo el aeropuerto de Humacao, tengo otros aeropuertos. Ya nosotros inicié conversaciones con Aerostar, que también de la mano tenemos muy buena relación, están dispuestos a ayudarnos. Es cuestión de nosotros tener este plan para asegurarnos que las operaciones del aeropuerto no se vean afectadas. ¿Qué incluye estos trabajos? Este trabajo va prácticamente a arreglar la pista. Ahora mismo nosotros estamos recibiendo aviones corporativos de unos tamaños bastante grandes y ya estamos en esa línea de que el FAA puede ser que nos haya un planteamiento sobre eso. Nosotros tenemos que mejorar esa pista, expandirla y para poder recibir aviones más grandes y darle un desarrollo económico y que vaya a tono con todo lo que está sucediendo alrededor. Pero ¿para dónde tú expandes? Porque tienes agua en los dos lados. Es cuestión de arreglar la pista, expandir la anchura. Tú puedes expandir los lados, correcto, los laterales, donde está la escuela de aviación, donde está la parte de fútbol. Y hay que arreglar, como tal, hay que arreglar la infraestructura de la pista. Ajá. Hay que poner una corona, la manera que se embrea. Ya. Es un trabajo bien técnico que podemos estar aquí un rato explicándolo, sí. Pero hay que mejorarla porque actualmente corremos el riesgo que si siguen llegando estos aviones corporativos tan grandes puede tener un efecto en la pista. Entonces va a tener consecuencias mayores porque entonces hay que reparar y podemos tener hasta el evento de que surja una tragedia o un incidente y es importante tocar este tema. Hablando de esas tragedias, salió un reportaje en estos días de las dos tragedias primeras que se habían reportado por la FAA y fueron en Isla Grande ambas en los años 50 por allá. Y hemos visto cómo esto ha proliferado inclusive en los Estados Unidos. Hay algo que dice que son los controladores aéreos, que si falla de alguna manera algún sistema. En Puerto Rico, esa navegación aérea y el approach, como se llama, el acercamiento a los aeropuertos, ¿está bien monitoreado? ¿No hay riesgo de que ocurra ese tipo de situación? Por el momento, muy buena pregunta, Eddie. Por el momento, no. Nosotros hacemos evaluación y simulacro. De hecho, el lunes hicimos un simulacro junto con el FAA y todas las agencias estatales y federales donde practicamos esto mismo, el manejo de emergencia. Cuando surge una situación... Se fue la luz, que se cayó el monitor, aquel, ¿te acuerdas? Yo creo que eso tuvo que ver con Irma y María, correcto, que tuvo un tiempo sin que hubiese... Pues en Ponce nosotros hicimos un simulacro donde practicamos eso mismo. Un incidente, de un avión estrellarse, teníamos emergencias médicas, el FAA, TSA, Puerto, Policía de Puerto Rico, bomberos. Hicimos este simulacro para eso mismo. Esto se lleva a cabo cada 3 años para practicar el readiness de la agencia y readiness de las agencias de emergencia. Así que lo llevamos a cabo el lunes, entendemos todas las situaciones que están ocurriendo, no solamente en Estados Unidos, esto ocurre en todo el mundo entero. Recientemente estuve viendo un artículo de Air Japan que tuvo una situación de que el avión también tuvo turbulencia y por poco se estrella. O sea, que es un tema que nosotros estamos atacando en puertos. Nosotros constantemente tenemos reuniones de emergencia. No solamente estamos reforzando la parte de accidentes aéreos, sino la parte de preparación de tsunami, preparación de la temporada de huracanes.
tuvimos una cumbre con todos los concesionarios. Nosotros hemos estado encima de asegurarnos que en aspecto de seguridad de emergencia estemos listos. El aspecto de ciberseguridad, que es un tema que ha estado en los medios y sabemos que la mayor amenaza para el gobierno federal es que los países extranjeros hagan un ciberataque, y nosotros cogimos e hicimos un plan donde le solicitamos a todos los concesionarios los planes de ciberseguridad. Nosotros actualizamos el de nosotros para nosotros asegurarnos que estemos listos y que estamos preparados, porque sabemos que si ocurre un ciberataque se cierran los muelles, aquí no entra ni un refresco. Hablemos un poquito de Aerostar, sí. Porque se ha mencionado que ese contrato tiene fallas, que todo estuvo en el momento de la negociación y demás, y que siempre sale el asunto de los baños, de la infraestructura, de que hay un terminal allí en desuso, se han añadido ahora unas aerolíneas nuevas, ¿verdad? Y todo el aspecto de seguridad que eso conlleva también con las agencias federales. ¿Qué pudiera venir próximo? ¿Qué pudiera mejorarse en la cuestión del contrato? ¿Se pudiera renegociar? ¿Se pudieran añadir cláusulas? Porque ese contrato es por, ¿qué? ¿30, 40 años? 40 años. Aerostar, yo soy fiel creyente que la PP de Aerostar es una que está funcionando. De que hay que mejorarla, hay que mejorarla. Yo mensualmente le someto un informe de monitoreo con fotos, y ellos me someten un plan de acción correctiva y corrigen todas las cosas. Yo me reúno. ¿Eso lo requiere la ley? Lo requiere el contrato, y yo se lo envío mensualmente. Tal vez no especifica un reporte de monitoreo, lo que requiere es un monitoreo, pero yo, para asegurarme que se cumplan y ellos tengan ejemplos de lo que nosotros estamos hablando, yo le mando fotos y ellos me mandan un plan de acción correctiva donde pues tienen un before and after para que ellos vean que se realizó el señalamiento que le hicimos. Eso fue óbice de una resolución de investigación en el Senado, me parece que fue en un momento dado, de qué responsabilidad tenía más allá de ser el landlord, ¿verdad? Como dijimos ahorita, el casero del operador versus hacer informes de cumplimiento y todo lo demás. Y la realidad es que las disposiciones no lo obligan al director de puertos, le pone otra responsabilidad quizás al director de las alianzas público-privadas, pero nevertheless usted lo hace como quiera. Correcto, es que hay que hacerlo, porque aunque yo sea el landlord y tal vez eso caiga bajo las P3, yo tengo una responsabilidad como el director de los puertos, asegurarme que estén llevándose a cabo lo que ellos están estableciendo en el contrato. Yo con Aerostar me reúno frecuentemente. Nosotros, por lo menos mensualmente, yo voy, hacemos un recorrido, hablamos de distintos temas, estamos trabajando varios proyectos en conjunto. Y ellos me dieron la explicación, por ejemplo, de los baños. Como el contrato establece unas métricas, que ellos se supone que llegaran a la cantidad de pasajeros, que si no me equivoco son 14 millones para el año 2043. Lo llegamos ya. O sea, que el alto volumen de pasajeros que estamos recibiendo por el aeropuerto, ya ellos están comenzando los trabajos para expandir el Terminal D, que era el antiguo terminal de American Airlines. Todos sabemos, los que tenemos canitas en el pelo, acordamos cuando American Airlines estaba ahí en el aeropuerto, y ellos están llevando a cabo estos trabajos. De hecho, el otro terminal de JetBlue se le construyó para ellos después cuando se fueron, pero todo el tiempo ocuparon esa parte más pegada para los hoteles, ¿verdad? Correcto. De allá del D. Ellos me llevaron ya a los nuevos baños que ellos están construyendo, que de hecho lo construyeron en el Terminal D. Me explicaron la situación de los baños, que tienen un empleado allí posteado para poder limpiar cada ciertos minutos, pero el alto volumen de pasajeros que están recibiendo, pues eso afecta a que los baños estén frecuentemente sucios. Esa es la explicación que me da Aerostar. Yo fui personalmente, pude inspeccionar y ver que eso es lo que está sucediendo, pero ellos están al tanto de todas las situaciones y yo constantemente estoy monitoreando. Pero ¿sabes qué, director? Esa yo no la compro, porque ellos operan, por ejemplo, Cancún y operan aeropuertos en la República Dominicana que tienen mucho más volumen que el de Puerto Rico y tienen mejores condiciones allá. O sea, ¿hay algo que les previene poder mejorar esa infraestructura, por decirlo menos? Yo estoy de acuerdo con usted y por eso es que estamos encima de ellos. Como dije, ellos están haciendo un buen trabajo, pero pueden mejorar. Y estas son cosas que constantemente se los traigo. Más allá de lo que les exige el contrato. Correcto. Y yo estoy constantemente en comunicación, pero es que me llevaron al baño, literalmente me llevaron al baño y me enseñaron el nuevo, me explicaron por eso mismo, porque estamos encima de ellos y ellos reconocen la importancia de que tienen que solucionar este problema. Lo están haciendo y estamos encima de ellos. Y voy a continuar. Y qué bueno que mencionan las P3. Yo la semana pasada me reuní con el ingeniero José Colón. Nosotros tenemos una muy buena dinámica en equipo, no solamente para fiscalizar Aerostar, sino también San Juan Cruz Port, porque nosotros tenemos una responsabilidad como jefes de agencia y como las agencias encargadas de fiscalizar esos contratos, de asegurarnos que estemos trabajando en conjunto
y que logremos Por la eso, ¿hay meta. algún renglón que usted diga, sabes qué? Este es mi pet peeve, como se llama en inglés, ¿verdad? Este es mi proyecto símbolo, esto es lo que yo quiero que mejore. ¿Ha identificado algún área particularmente para el aeropuerto de mejorar que ya le haya señalado a ellos? ¿Sabes qué? Mira, esto no te lo habían señalado antes, quizás no está en el contrato, pero yo entiendo que se puede mejorar, mete mano. El parking. Ah, ok. Reconozco que el parking es un tema que hay que mejorarlo. Ya ellos me han presentado el plan de cómo van a solucionar ese problema. Okay. ¿Por qué te menciono el parking? Porque yo he sido una persona que me ha visto afectado por eso. Todos viajamos. Así que yo reconozco que yo creo que ese es el tema primordial y algo que yo sé que durante mi incumbencia se va a solucionar. Y yo en constante comunicación con ellos me han presentado sus planes de trabajo y las distintas soluciones. Cuando voy no trato ni la torre. Yo me parqueo en la parte que es abierta al aire libre porque es más rápido que entonces dar vueltas en la torre, que es medio complicado. Y ahora le metieron algunos rentals allí también, que eso evidentemente agrava la situación, estoy de acuerdo. Otra cosa que se había traído es mover a Aerostar o renegociar los aeropuertos regionales dentro de eso. ¿Qué plantea hacerse con los aeropuertos regionales? Porque en la pasada administración hubo muchos intentos de municipios como Mayagüez y Ponce de que les traspasaran las facilidades para ellos operarlos como empresa municipal. Evidentemente hay un gasto que un municipio no puede costear. Pero ¿qué se plantea hacer más allá de dar support cuando se hagan reparaciones en Isla Grande con los municipales? Eddie, Regionales, los aeropuertos son de Puerto Rico y son del gobierno de Puerto Rico. Y yo estoy trabajando para que se mantengan en la autoridad de puertos y que se permanezcan en el gobierno de Puerto Rico. Así que nosotros estamos trabajando, finiquitando los proyectos que teníamos corriendo con fondos federales, asegurarnos que se cumplan, estamos limpiando los aeropuertos. A mí me encantaría que tú vayas a Isla Grande, Eddie, porque Isla Grande parece un aeropuerto totalmente distinto a lo que era hace unos meses atrás. Ve Aguadilla, sí, hay reparaciones de techo y cosas que son a largo plazo, pero la diferencia se nota. ¿Por qué? Porque hay que asegurarnos que esa infraestructura esté al día. Porque por ahí es que entran los turistas, esa es la carta de presentación para Puerto Rico cuando viene alguien del extranjero. Así que yo estoy enfocado en que esos aeropuertos estén en óptimas condiciones, que finiquitemos los proyectos, que yo me asegure que cobremos, que genere ingresos. ¿Hay chavos para esas reparaciones? Ahora mismo las reparaciones están costeadas con fondos federales. Yeah. Nosotros tenemos algunos proyectos pequeños, como por ejemplo las cámaras de seguridad del aeropuerto de Aguadilla, que está costado con fondos propios de la autoridad. Así que hay algunos proyectos. Para propósitos específicos. Hay que mejorar la seguridad en el aeropuerto de Aguadilla. Así que nosotros hicimos una inversión de $1.2 millones de fondos propios para nosotros invertir en comprar un nuevo sistema de seguridad, mejorar algunas cosas también digitalizando y hacer algunos arreglos. Hay mucha actividad diversa. Allí Correcto. Está el correo, allí está otra de las compañías que hace de correo privadas, está el DEA, me parece que está allí, o alguna otra. O sea, hay muchas en ese aeropuerto de Aguadilla, y ahora con la cosa de aeroespacial y las industrias también están cerquita por allí. Y recuerdo que también en Aguadilla está Lufthansa, está FedEx, ¿sabes? Tenemos muchas industrias importantes para el desarrollo económico. Hay que dar la promo porque no me pagan aquí, pero usted se la dio, tranquilo. Es broma. Pero ¿hay manera de extender quizás la operación de Aerostar a esos regionales o eso no es viable? No es algo que estoy evaluando, Eddie, y sería irresponsable de mi parte yo darte una expresión sobre eso, porque actualmente eso no está sobre la mesa ni lo estoy evaluando. Yo estoy enfocado en terminar mis proyectos, que los aeropuertos estén al día, trabajar y finiquitar todo lo que tenemos pendiente, porque no solamente tengo los aeropuertos, también tengo los muelles. Claro. Y sorry que haga un pivot. Por ahí es que voy, porque la infraestructura que quizás hay en San Juan no la hay en los regionales, al igual que los muelles, y por eso le decía ahorita de ese muelle panamericano que esa estructura de metal, tú sabes, cada vez que la veo del agua es complicada. Y cuando estuvimos en Ponce para la llegada del Icon, allí no hay nada. Allí lo que había eran unas carpas porque no hay ni tan siquiera dónde bajarse. Y el que tenga que hacer aduana, yo no sé cómo lo manejarían. Entonces, me parece que esa parte de infraestructura quizás pueda ser suplido como lo está haciendo acá lo de los muelles de crucero. Y le pregunto por eso si hay alguna APP que quizás pueda contemplar esa inversión que hay que hacer. En los aeropuertos, como dije, no están sobre la mesa. No. Pero sobre los muelles. Eddie, algo que quiero dejar claro, yo creo que cada director ejecutivo quiere dejar su legado, ¿no? Yeah. Y algo que reconozco, mi predecesor, él trabajó duro en los proyectos de los aeropuertos y puso unos proyectos a correr que nosotros vamos a darle continuidad y vamos a finiquitar. Sin embargo, a mí me van a tocar arreglar los muelles de Puerto Rico. Es importante educar y notificar que hay que darle amor y cariño a la infraestructura portuaria y que la gente en Puerto Rico entienda la importancia de ello. Y lo que cuesta, sobre todo. Y tenemos los fondos ya federales asignados. Nosotros estamos identificando el pareo para comenzar esos proyectos. Estoy hablando de los muelles de Puerto Nuevo, estoy hablando de los muelles de cruceros que están concesionarios, estoy hablando de distintos temas portuarios que por alguna razón
sea por lo que sea, nos enfocamos en algunas otras cosas y nos olvidamos que teníamos muelles aquí. Así que mi legado y mi trabajo principal y mi prioridad como director ejecutivo de la Autoridad de Puertos es asegurarme que la parte portuaria de Puerto Rico estén en mejores condiciones y que podamos mejorar esa infraestructura, porque de verdad el desarrollo económico, todo entra por esos muelles de Puerto Nuevo, y nosotros nos vamos a asegurar que estén en condiciones óptimas. Le pregunto, porque si alguien debe saber, quizás es usted. Ha habido unos rumores estos últimos días de que pudiera reabrirse Roosevelt Roads como base militar, dado los conflictos bélicos que está Estados Unidos participando. ¿Eso cómo impactaría, si de alguna manera, entonces la utilización del aeropuerto allá para las islas municipales? No he recibido ningún tipo de rumor o noticia sobre eso. Obviamente nos encontramos en unos tiempos históricos nunca antes vistos. Sí. Yo creo que no hemos tenido este tipo de atención desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de nosotros estábamos vivos para eso. Pero pues, Roosevelt Roads es una base importante en el aspecto militar estratégico. Y pues no lo he escuchado, yo no estoy pensando ni puedo ponerme a evaluar algo como eso. Tengo tanto trabajo para... ¿Qué pasó con el de Fajardo, con el aeropuerto de Fajardo? El aeropuerto de Fajardo ¿Está utilizando para otra cosa? fue vendido en diciembre del año pasado, después que obtuvo el release del FAA, y ahora está en manos privadas. Ok. Y están llevando otro tipo de actividad que no tiene que ver con... Como te digo, está en manos privadas, no estoy encima ni pendiente, pero sé que hay unos proyectos establecidos. No solamente fue Fajardo, también se vendió el aeropuerto de Santa Isabel, y ambos están en manos privadas y se están utilizando para distintos proyectos. Luego del paso de los fenómenos atmosféricos, ¿hay dinero todavía pendiente o fondos, como ha ocurrido con la reconstrucción de otras estructuras y de municipios y demás, también para cosas que tengan que ver con la autoridad de puertos? Correcto, todavía tenemos varios fondos que están obligados. Estamos en el proceso de la subasta. Actualmente hay una subasta para el techo de Aguadilla que está actualmente corriendo. En Ponce ya nosotros adjudicamos la subasta para el Taxiway Alfa, que ya eso está adjudicado, que en las próximas semanas se debería de estar anunciando, tirando la primera piedra. Hablo de la recanalización del río allí también, ¿verdad? Correcto. Nosotros también tenemos el proyecto de Culebra, que ya la pista está finiquitada. En las próximas semanas esperemos que podamos inaugurar y tener un evento. Tenemos la torre también de Aguadilla, que está en noviembre. Ahora también terminamos ese proyecto. Te mencioné el proyecto de Aguadilla. Tenemos un proyecto en Arecibo también. O sea, tenemos varios proyectos ya corriendo. Ya están obligados, o sea que no hay temor a que se pierdan esos Correcto. chavos. Ahora es cuestión, y hicimos el análisis también. La gobernadora ha sido enfática a todos los jefes de agencia de que aquí no se puede perder ni un solo centavo de fondos federales, pero enfática. Y yo, en la responsabilidad que yo tengo como jefe de agencia, yo me voy a asegurar que se cumpla eso. Y nosotros hicimos un análisis y nos aseguramos que no habíamos que pedir ningún tipo de extensión, y por el momento no tenemos ningún fondo que corre ningún riesgo. Están obligados, estamos dándole trámites a la subasta y terminar los que se comenzaron, y entonces nosotros comenzar proyectos nuevos y asegurarnos que gastemos cada uno de esos centavos de fondos federales asignados. Le convoco nuevamente, director, para hablar de lo de la ciberseguridad, porque en estos días también había habido una notificación a todos los aeropuertos en Estados Unidos por la situación de terrorismo, y saber, ¿verdad?, cómo se maneja eso acá en Puerto Rico, pero es una conversación más larga. Agradezco su tiempo. A la orden siempre, Eddie. Gracias por la invitación. Cómo no, gracias. Igual. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.